Bueno, bienvenidos una vez más a otro video de biología en el cual pues continuaremos hablando sobre estos fantásticos procesos que están relacionados pues como con el funcionamiento de la célula, con cómo se encuentran constituidos en su interior y también con cómo funcionan para que puedan hacer todas estas cosas tan fantásticas que podemos observar dentro de la naturaleza. Listo. Para que nosotros hagamos como una cuestión integradora sobre muchos de los temas de los cuales hemos venido hablando en otros videos, vamos a hacer un pequeño escenario. Listo, vamos a hacer un escenario en el cual vamos a tener a dos moscas, listo, que dibujaremos a continuación. Bueno, me quedó una alita un poquito por fuera, vamos a dibujarla más pequeña. Y vamos a dibujarle también los ojos. Y vamos a dibujar entonces a otra mosca que también se encuentra por ahí cerca, que la dibujaremos por acá. Listo, entonces ahí tenemos a nuestras dos moscas que se encuentran ahí en un medio de cultivo o en el ambiente. Esto puede estar pasando, no sé, en un basurero, en cualquier lugar, ¿sí? En donde se encuentran pues ellas. ¿Qué es lo que tienen de diferente estas dos moscas? En este ejemplo que estamos diagramando acá tienen de diferente el sexo. Listo. Una de las moscas la vamos a representar como mosca hembra. Lo vamos a representar con este símbolo, que recordemos que este símbolo significa Venus y lo asociamos normalmente con el sexo femenino. Listo, entonces esta es una mosca hembra. Y por acá, por el otro lado, tenemos a una mosca macho, ¿sí?, que se representa con este símbolo de Marte. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora con estas dos moscas que se encontraban ahí? Cuando ellas se encuentran en el estado de adulto, ellos pueden desarrollar un tipo de célula que es muy especial. ¿Por qué es un tipo especial de célula? Porque es una célula que es diferente a las otras células que componen el cuerpo de la mosca. Si nosotros analizamos la carga genética que contienen estas moscas, pues entonces vamos a encontrar una carga genética que es de 2N para las células de todo el cuerpo, ¿sí? Vamos a representar eso con un 2N acá y con otro 2N acá en esta posición. ¿Qué significa 2N? Que si nosotros pensáramos, por ejemplo, que esta mosca tiene un solo cromosoma, ¿listo? Entonces, cada una de esas células tendría dos copias de ese cromosoma. Listo, por ejemplo, acá en el caso de esta mosca hembra, pues entonces tenemos la célula que tiene su núcleo, ¿sí? Y dentro de este núcleo, entonces vamos a dibujar dos copias de un cromosoma, ¿listo? Y entonces por eso es 2N, porque tiene, por cada cromosoma tiene dos cromosomas, por cada gen tiene dos genes, porque acá en este cromosoma, en esta posición, pues va a haber un gen, y acá al frente, pues entonces va a haber el otro gen. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa con la otra mosca que también es 2N, que es macho? Pues bueno, pasa la misma situación. Entonces, esta mosca tendrá dos cromosomas. ¿Por qué tienen dos cromosomas? ¿Por qué tienen dos copias de cada uno de los cromosomas? Porque es que lo que pasa es que uno de ellos viene de la madre y el otro de ellos viene del padre. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que los animales, las plantas también, los animales que tengamos
varios cromosomas, tenemos uno de ellos en general que proviene de uno de los parentales y el otro que proviene de del otro parental. Esos cromosomas los vamos a llamar cromosomas homólogos. ¿Listo? Son homólogos porque son cromosomas que contienen la misma información, pero un poquito distinta. ¿En qué consiste que sea un poquito distinta? En que, por ejemplo, si este, digamos, es, no sé, me estoy inventando algo, digamos, es el cromosoma número 3 de una mosca, como la mosca de la fruta, pues ahí puede haber una posición que codifica una proteína que es responsable de hacer que se forme el ala. ¿Listo? Entonces, este de acá puede tener, digamos, el gen A mayúscula para esa posición y el de acá al frente puede tener el gen A minúscula para esa posición. Entonces, son homólogos porque codifican para la misma cosa que son el ala, ¿sí? Pero pueden ser un poquito distintos en términos del mensaje que lleven. Entonces, este puede que haga que aparezca un tipo de ala y este hará que aparezca un ala con otra forma un poquito distinta. ¿Listo? Entonces, por eso son homólogos. Entonces, esa es la cuestión con ellos. Para que se formen, pues entonces tienen que unirse dos cromosomas, uno de la madre y el otro del padre. Eso significa entonces que si estas dos moscas, pues entonces se han encontrado ahí en ese medio de cultivo y han entablado algún tipo de amistad que luego avanzó un poco más allá, pues entonces ha llegado quizás el momento de la cópula. Entonces, en el momento de la cópula lo que vamos a encontrar es que estas moscas adultas han producido unas células bastante especiales. ¿Listo? Esas células muy especiales que han producido van a ser esta de acá, que es una célula muy grande. Que este de acá es el huevo de la mosca o óvulo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a encontrar una célula muy especial que es el óvulo en el adulto de la mosca. Acá en el otro lado, pues entonces vamos a encontrar que este tipo de mosca también produce otro tipo de célula bastante especial, ¿sí? Extremadamente larga, muy larga. Este flagelo de esta célula que es un espermatozoide. En el caso de una mosca como la mosca de la fruta, pues eso mide como 1.3 milímetros, o sea, eso es muy grande, es del tamaño de la misma mosca prácticamente. Hay otras moscas en las cuales incluso puede ser más grande ese flagelo. Entonces, ese espermatozoide y ese óvulo son células especiales y se diferencian de las anteriores células por una característica, y es que ellas tienen una carga genética que es de N. N. Listo. Entonces, ¿qué significa que sea una carga genética N? Que estas células que han aparecido de aquí, pues entonces van a tener una sola copia de un cromosoma, una sola copia por cada gen. Listo. Pero entonces, eso que les permite que en el momento en el cual se fusionan, que es algo que ocurre en un proceso que se llama la fecundación. ¿Sí? En el momento en el cual se fusionan, pues entonces vamos a tener la siguiente situación, en la cual en este tipo de reproducción en particular de estos insectos es un poquito distinto a lo que pasa, por ejemplo, con los mamíferos, pero acá entonces lo que vamos a encontrar es que por esta región de acá va a ingresar el espermatozoide completo, incluyendo toda su membrana y flagelo, y ese milímetro y medio se va a incorporar ahí y va a quedar ahí el flagelo dentro del citoplasma del óvulo. Lo que va a pasar a continuación, pues es que se va a degradar por alguna vía el flagelo y las mitocondrias también que llevan los espermatozoides, solamente quedan las mitocondrias de la madre, y va a ocurrir entonces la aposición de los núcleos.
en los cuales el núcleo del macho, del espermatozoide, pues se alinea con el de la hembra, y entonces ahí se fusionan, y lo que va a pasar al final es algo que si lo magnificamos se vería más o menos así. Si nosotros observáramos lo que pasa con los cromosomas en ese núcleo, es que ellos estando empaquetados como si estuvieran, digamos, en la profase o en la metafase, pues entonces ellos eventualmente se alinearán y quedarán con la siguiente configuración dentro del núcleo. Este es el núcleo, y acá quedará entonces el cromosoma de la madre y el cromosoma del padre. Y así entonces, ahí en ese punto se ha formado el cigoto, que dará entonces inicio a un ciclo de divisiones celulares, a un conjunto de divisiones celulares que llevarán entonces a la maduración para que lleguemos entonces hasta otro animal adulto. Listo, vamos a ver un poco de eso y vamos a contextualizarlo junto con el tema de la mitosis y el ciclo celular, listo, para que veamos más o menos cómo es el tema del desarrollo. Entonces, ahora voy a borrar todo esto que ha pasado anteriormente, ¿sí? Vamos a quedar con el recuerdo de que quedamos con un cromosoma rojo de la madre y otro cromosoma azul del padre. Y eso entonces es lo que continuará desarrollándose hasta llevarnos a un animal adulto. Listo, vamos a ver cómo es eso más o menos. Entonces, vamos a borrar por acá. Ahora vamos a encontrar que este huevo que ha sido fecundado, ¿sí? Que es grande, esto se puede ver a simple vista incluso, es fácil de ver con estereoscopios y eso, pues entonces va a eclosionar, ¿sí? Dependiendo pues de ciertos atributos, la temperatura y esas cosas, y entonces va a iniciar este conjunto de divisiones celulares, pero esas divisiones celulares están acompañadas con un conjunto de mecanismos de señalización celular que le indican a la célula dónde está la parte de adelante, dónde está la parte de atrás, dónde están las diferentes secciones del cuerpo que hacen que tenga que desarrollar un tipo de órgano o otro, listo. Entonces, esas divisiones celulares, pues si nosotros las viéramos, vamos a verlas un poco de cerca para que interioricemos el tema de cómo se duplica un cromosoma de la madre y otro del padre. Recordemos entonces que tenemos esta fase que se llama la interfase. En la interfase, entonces vamos a tener en la fase G1 una célula que ahí tiene su núcleo, y los cromosomas que se encontraban empaquetados, que acuérdense que se empaquetan bastante para que puedan manipularse fácil y pueda ocurrir fácilmente la división celular, pues entonces ahí en esa interfase esos cromosomas se encuentran bastante sueltos y los vamos a dibujar entonces así como difundidos en el núcleo. Entonces ahí los tenemos. Y tienen actividad transcripcional. Ahí están codificando ARNs, mensajeros, ARNs de todos los tipos que se necesitan para que la célula funcione y pueda producir también sus proteínas. Entonces, luego de eso vamos a ingresar en esta otra fase que se llama la fase S. ¿Sí? La célula es un poquito más grande. Pero entonces recordemos que lo que va a ocurrir en la fase S es la síntesis de una nueva molécula de ADN por cada una de las que existen. Entonces se van a duplicar estos materiales genéticos. Para representar esa situación, pues entonces dibujaremos acá de color azul lo del padre, dos veces, en dos extremos del núcleo, y lo de la madre, en rojo, dos veces, en dos extremos del núcleo. ¿Listo? ¿Qué es lo que encontraremos a continuación luego de esta interfase? De esta fase S. Pues entonces encontraremos pues un incremento de tamaño en la fase G2.
un incremento de tamaño en la fase G2 y entonces acá ya ingresaremos en la fase M. ¿Listo? Que todo lo que ocurrirá a continuación es lo que está relacionado con esa fase de división. Vamos a irnos a representarla desde acá, que todo esto va a ser la fase M. Si está dentro del tablero, sí. Todo esto será la fase M. ¿Sí? Y vamos a comenzar entonces. ¿Qué pasa primero? La profase. ¿Qué va a ocurrir en la profase? Teníamos unas cosas que no veníamos dibujando, que es el centrosoma compuesto por centriolos, que el centrosoma pues entonces se va a duplicar y se me va a ubicar acá el otro mediado hueso por pues cambios conformacionales de microtúbulos y eso. Y tendremos también que lo que va ocurriendo en este punto es la condensación de esto que se ha duplicado acá. ¿Listo? Y entonces me va a quedar una cosa que se ve más o menos así. ¿Listo? Y desde ahí salen microtúbulos. Ahora, ¿qué es lo que pasará a continuación? Borremos otro poquito por acá, sin borrar todavía ese huevo. Pasaremos entonces a la prometafase. Que en esta prometafase, entonces, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Se nos ha desintegrado la envoltura nuclear. Los microtúbulos que salen de los centrosomas conectan con los cinetocoros de los cromosomas. Y entonces empiezan a balancearlos, empiezan a moverlos y a moverlos. ¿Hasta qué momento? Hasta que quedan en este lugar que se llama la placa metafásica o el ecuador. ¿Listo? Los empiezan a balancear hasta que quedan ahí en esa posición. Y entonces eso es lo que ocurre durante este breve lapso que se llama la metafase. De la metafase, ¿con qué continuaremos? Pues bueno, continuaremos entonces con la anafase. Que en la anafase encontraremos que ana significa separación, entonces ahí vamos a separar a nuestros cromosomas. Y entonces, ¿ahora qué es lo que estamos separando? Recordemos que habíamos introducido anteriormente el concepto de cromátide homóloga. Vean que lo que hemos separado acá son de cromosomas homólogos. Acá lo que estamos separando es cromátidas hermanas, ¿sí? Estos cromosomas duplicados están constituidos por dos cromátidas. Esas cromátidas son cromátidas hermanas y son hermanas porque son exactamente iguales la una de la otra. ¿Listo? Podrían llamarse incluso gemelas, más bien, pero son cromátidas hermanas, ¿listo? Son cromátidas que son exactamente iguales y que empiezan a ser separadas por los motores microtubulares. Para terminar, finalmente, en la última etapa de esto, que la vamos a dibujar hacia arriba,
que será la telofase. ¿Listo? Que en esa telofase, entonces lo que vamos a encontrar es la formación de un anillo de actina. De un anillo de actina y miosina. ¿Sí? Que ese anillo de actina y miosina, pues entonces empieza a constreñirse, empieza a contraerse y empieza a formar algo cada vez más angosto. Y entonces se comienza de nuevo a conformar el núcleo y los cromosomas se empiezan a descondensar. Cabe mencionar que eso es algo que olvidé mencionar en un video anterior, que este proceso de división celular, de la aparición literalmente de dos células a partir de una sola, pues es un proceso que se llama la citocinesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que acá vamos a empezar a ver el cambio de tamaño del animal porque empiezan a aparecer más células, porque se dividen, ¿sí? Pero esas células van a ser diferentes. Van a ser diferentes porque la transcripción de las proteínas va a ser distinta dependiendo de la posición en la que se ubican y de las señales que reciben para poder desarrollarse en un tipo de célula o de otro. Y entonces ese incremento de número de células que ocurre por la mitosis y la diferenciación que ocurre por la señalización celular, pues entonces lleva a lo siguiente. Lleva al desarrollo, ¿listo? Que el desarrollo es entonces que el animal aumenta el número de células y dependiendo del momento del desarrollo, pues expresa un distinto tipo o un distinto número de genes. Entonces acá salimos y pasamos al primer nuevo estado que dibujaré de color verde, porque ya es un animal distinto. Estas eran rojas células de la madre y las otras eran azules células del padre. Estas las dibujaré de color verde. Entonces ahora vamos a encontrar que sale una larva de ahí. ¿Listo? Esa larva crece, se alimenta y crece bastante. Hasta que en cierto momento del desarrollo, pues entonces va a avanzar a una nueva fase en la cual se me va a convertir en una pupa, que se ve más o menos así. Y luego de esa pupa, pues entonces se convertirá en un animal adulto. ¿Listo? Que ese animal adulto lo dibujaré con las siguientes características. Podemos observar entonces que el animal que he acabado de dibujar, que está de color azul y rojo, se caracteriza porque tiene características tanto de la madre como del padre. Es como, por ejemplo, cuando en humanos nace un bebé y dicen, ay, tiene los ojos de la mamá, o ay, tiene las pestañas del papá, o ay, esa clase de cosas. Nosotros vamos a encontrar que los caracteres se heredan así, de esta forma. ¿Por qué razón? Porque en el momento en el cual se nos juntaron las células que formaron a este, que acuérdense que son como estas, ¿sí? Vamos a encontrar que, por ejemplo, este lado de acá codifica para ojos rojos, ¿sí? Y esta posición de acá, que codifica también para el color de ojos, los codifica para que fueran azules.
en nuestro ejemplo con nuestra mosca hipotética, ¿cierto? Entonces, a la final, ¿cuál de los dos se va a expresar? El que funcione mejor, ¿sí? El carácter dominante, o sea, el alelo dominante, ¿sí? El alelo dominante va a ser aquel que tenga la función, digamos, mejor constituida para poder pues, satisfacer las necesidades del animal. Listo, entonces esa es la forma como se desarrolla un organismo multicelular, ¿cierto? Ahora solo nos queda una cuestión por abordar, que es cómo se formaron esas células tan especiales que tenían una carga genética de N, ¿sí? Cómo se formaron esas células que llevaron a la conformación de este animal. Pues bueno, ese es un tema que se llama la meiosis. Profe, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro, un momento. Y es un tema del que hablaremos en un futuro, ¿listo? Entonces, bueno, gracias.